Hola, pues vamos a seguir hablando de la autoridad y de cómo es la jerarquía o mandar o gobernar o... Hay distintas palabras que podrían hablar de este tema. El domingo pasado ya estuvimos viendo acerca de cómo los discípulos tenían interés en mandar, en ser importantes, y cómo Jesús les plantea una visión muy distinta en la cual les dice que el que quiera mandar tiene que ser el que sirva, que el que quiera ser el mayor tiene que ser el menor. Y pone su propio ejemplo diciendo, mira, yo no he venido a ser servido, he venido a servir y a dar mi vida en el rescate por muchos. Y además, muy importante, Jesús marca una diferencia entre lo que sabéis que pasa en la sociedad y lo que debe pasar entre vosotros. Y nosotros podemos tener distintos modelos acerca del mandar, de la autoridad, de ser jefe, de ser el que supervisa. Y a lo mejor en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestra sociedad, quizá incluso en nuestras iglesias, el modelo que hemos visto no se ajusta a lo que está diciendo Jesús. Y lo que dice es, sabéis que en las naciones pasa esto. Y el que manda quiere tener autoridad, señorío, quiere gobernar, quiere ser llamado un bienhechor. Ahora, entre vosotros no. Bueno, pues vamos a ahondar en este tema y vamos a ver un poco acerca de cómo se organizaba la iglesia primera. Y a nivel de organización de iglesias hay muchísimas, y no quiere decir que haya necesariamente unas cosas peores, y ahí hay muchas formas de organizarse. Entonces lo que vamos a hacer va a ser ceñirnos al ejemplo, a un par de ejemplos que vemos en la Biblia. Y ya, pues cada uno va sacando sus conclusiones y va adaptando. Bueno, he puesto esta imagen que pregunta, ¿a dónde vamos? ¿Y cómo lo decidimos? Entonces, imaginaos esta familia que tuviera que decidir a dónde va de vacaciones. Como veis, ahí tenemos a la madre con unas botas de montaña, con unos palos de estos de caminar. Ella quiere ir a la montaña, está claro. Sin embargo, vemos que el hombre quiere ir a otro lugar, quiere hacer otra forma, quiere hacer turismo. Tiene una postal de la Sagrada Familia, una camiseta de Me gusta Barcelona, quiere ir a Barcelona. El chaval quiere ir a la playa. Entonces ahí, ¿a dónde van de vacaciones? ¿Cómo se organizan? Quizá este ejemplo puede ayudarnos a ver cómo hacemos. Mira, la imagen que tenemos a veces de cómo es el liderazgo en las iglesias de Hechos, quizá puede parecerse, ¿no?, lo que nosotros quizá nos imaginamos, quizás sea una especie de que Pablo o sus colaboradores, pero generalmente Pablo, como que van con una autoridad incontestable, ¿no? Y entonces ellos son el que manda y ellos son los que organizan y son los que predican y son los que, ¿no?, de algún modo lo organizan todo. Y quizá nuestra imagen puede ser un poco militar en el sentido de una jerarquía, yo primero, tú, tal, tal, yo Pablo, luego ya vendrá Timoteo, o Silas, o Demas, o Lucas, o Prisca, o Apolos, o el que sea, ¿no? Pero tun, y como... Y allá abajo, pues quizá estarán los creyentes normales, ¿no? A lo mejor, vamos a ver cómo es esto con la Biblia. Vamos a ir a Hechos. Y si vamos a Hechos, al capítulo 14... Hoy también os podéis reír de mí, porque hoy tampoco tengo gafas para esto, entonces volveréis a verme aquí meter la cabeza en el libro. Si veis a Hechos 14, en el versículo 23 dice, en cada iglesia nombraron ancianos, y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Cuando iban por las distintas ciudades, al final lo que iban haciendo era ir nombrando ancianos.
y les encomendaban al Señor. Quizá esta imagen de una autoridad única y que gobierna férreamente no se ajusta a lo que estamos viendo en la Biblia. Vale. Naturalmente, cuando los apóstoles llegaban a una ciudad, imaginemos que llega Pablo a una ciudad, y allí nadie conoce el Evangelio, nadie sabe quién es Jesús, pues evidentemente, ¿quiénes saben quién es Jesús? Pues lo que lo están contando. Se funda una iglesia. ¿Quiénes, o un grupo, una asamblea de creyentes, un conjunto de creyentes? ¿Quiénes son los que tienen el conocimiento doctrinal? ¿Quiénes son los que tienen la madurez espiritual? ¿Quiénes son los que pueden liderar a ese grupo de personas? Evidentemente, los únicos disponibles son los apóstoles. Y eso es generalmente lo que vemos en la iglesia de Hechos. Y esas son las partes más conocidas de Hechos. Y entonces ahí es cuando a Pablo le lanzan para apedrearlo, ahí es cuando cogen a uno y le dan una paliza, ahí es cuando los meten en la cárcel, ahí es cuando pasan todas esas cosas tan conocidas y tan espectaculares de Hechos, pero a medida que avanzan vemos que en cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron, muy importante, al Señor en quien habían creído. Y me gustaría que viéramos un par de ejemplos acerca de este liderazgo. Uno va a ser en la iglesia de Corinto, una iglesia de la que somos bastante porque además hay varias cartas, hay 2 cartas. Y también acerca del Concilio de Jerusalén. Así que, mirad, de la iglesia de Corinto tenemos distinta información en Hechos, en 1 Corintios, en 2 Corintios, pero si la vemos un poquito, vamos a ver, primero en Hechos 18, al principio del todo, de cuando está esa iglesia, de cuando empieza, en el versículo 1, dice: Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto, y allí se encontró, pues, con un judío llamado Aquila, y con su esposa Priscila. Versículo 3, como ellos hacían tiendas de campaña, como Pablo hacía tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó para trabajar juntos. Entonces aquí tenemos a Pablo trabajando. Y los sábados discutía en la sinagoga. Hasta aquí, pues, parece un viaje normal de cualquier persona que viaja. Migrante económico, podría ser casi. Bueno, no es un migrante económico, tiene una motivación. Ahora, pero tiene que trabajar. En el versículo 5 dice que cuando Silas y Timoteo llegaron, ahí entonces es cuando Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación. Ahí es cuando Pablo pudo quedar liberado económicamente y él pudo dedicarse por entero a hablar del Evangelio, testificando a los judíos, porque se dirigía primero a los judíos, que Jesús era el Mesías. Si seguimos leyendo en este texto, vemos que Pablo sale un montón y Pablo es el sujeto de muchos verbos. Pablo salió de la sinagoga, fueron bautizados muchos de los que oyeron a Pablo, el Señor le dijo a Pablo en una visión: yo estoy contigo. Y en el versículo 11 dice que Pablo se quedó allí 1 año y medio, y esto lo leemos muy deprisa, pero se quedó allí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. ¿Vale? Pablo es una figura central, muy central, en el establecimiento de la iglesia en Corinto. Y a lo mejor estas cosas alimentan nuestra idea del líder único, del pastor, que es el que dirige y el que está ahí al frente de todo. Pero no olvidemos, como pongo en el dibujo, que es una iglesia recién nacida. Es inmediatamente cuando se funda. Luego se quedó a predicar. Y si vamos a la carta a los Corintios, en el capítulo 3, Pablo, recordando aquello, les dice, 1 Corintios 3, al principio, dice: hermanos, yo no pude dirigirme a vosotros como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Os di leche, porque no podíais asimilar alimento sólido.
les está comparando con niños de teta. Es que no podía daros de comer alimento sólido, solamente leche. Claro, cuando la iglesia empieza, de algún modo, espiritualmente, es una iglesia bebé, o es una iglesia de bebés. Claro, ahí, ¿cómo les trata Pablo? Pues no les puede tratar como a personas maduras y espiritualmente sabias. Eso no fue siempre así. Si avanza el tiempo, y efectivamente ellos se les anima a avanzar. La iglesia avanza. Y de hecho, en 1 Corintios 5, se muestra el caso de cómo Pablo tiene que tomar cartas directamente en expulsar a un miembro de la congregación. Y él personalmente toma cartas en el asunto y dice, oye, no, esto no es así, es un caso grave, no lo están dirigiendo como correctamente, se les está quedando grande, entonces Pablo tiene que intervenir. Vale. Todavía no es una iglesia lo bastante madura. De hecho, si veis el principio de varios capítulos, el capítulo 7, el capítulo 8, el capítulo 12, tenéis más versículos en el boletín, hay cosas en las cuales Pablo está contestando preguntas. Es una iglesia que le está mandando cartas a Pablo para hacerle preguntas concretas sobre temas doctrinales. Todavía no pueden ir solos, no del todo. En cuanto a los asuntos que me habéis planteado en vuestra carta, y ahí ya, pues por ejemplo, está hablando del tema de las relaciones sexuales, o de temas que ellos les han preguntado por carta. Sin embargo, se les anima a que tengan ancianos. Si os fijáis en 1 Corintios 6, dice acerca de que estaba habiendo peleas y pleitos entre los discípulos y que estaban yendo a los tribunales convencionales, y dice, ¿pero cómo es esto posible? Dice, no hay ningún sabio, versículo 5, 6, 5. Digo esto para vuestra vergüenza. ¿Acaso no hay entre vosotros nadie lo bastante sabio para juzgar? Les está poniendo, les está animando a que busquen a las personas dentro de la congregación que sean sabias, que tengan buena reputación entre todos, que tengan madurez, y que esas personas sean las que les encaminen. Claro, la iglesia va creciendo, va madurando, va avanzando. El tiempo, y la iglesia ya no es tan niña, o ya no es tan inmadura, o ya no necesita estar tan encima. Si vamos a 2 de Corintios, vemos algunas cosas muy interesantes en 2 de Corintios. En el capítulo 7, habla de cuánto le ha alegrado, y dice, por ejemplo, en el versículo 4, os tengo mucha confianza y me siento muy orgulloso de vosotros. Pero hace un momento era diciendo, sois unos pecadores, sois unos carnales, que peleáis, que estáis con divisiones, que uno dice, yo soy de este, yo soy de este. Pues como si lo importante fuera yo, o el otro ayudante, si lo importante es Dios. Entonces les está diciendo que estáis todavía, que no avanzáis en algunas cosas. Pero ahora después les está diciendo, estoy muy orgulloso de vosotros, tengo mucha confianza en vosotros. ¿Cómo ha cambiado algunas cosas, no? La iglesia sí que ha estado avanzando. Si vamos al 16, me alegro de que puedo confiar plenamente en vosotros. La iglesia ha ido avanzando. Todavía no es a lo mejor una iglesia muy madura. Yo he puesto una foto de alguien joven. Bueno, recordemos que ser joven no es lo mismo que ser inmaduro. Y que ser mayor no es lo mismo que ser maduro. Hay gente joven que muestra en sus decisiones y en su vida mucha madurez. Y hay gente mayor que quizá con su vida está demostrando inmadurez. En el capítulo 8 también les está diciendo, mira, 8:8,
no es que os esté dando órdenes. Es decir, les está animando a sobresalir en un área en que a lo mejor todavía no están sobresaliendo. Y dice, pues sobresalís en todo. Mira, vamos a sobresalir también en esto. Concretamente es un tema de dinero. Y con naturalidad le dice, pues mira, sobresalid también en esto. Y dice, no es que os esté dando órdenes. Fíjate cómo ya no hace falta funcionar con órdenes. Y pensad en esta imagen de un niño que va creciendo. Cuanto más pequeño es, más cosas le tienes que decir a un niño. Cuanto más grande es, más simplemente le vas sugiriendo. Y la idea es que uno llegue adulto y uno no le tiene que dar órdenes a otro adulto, ¿no? Toman sus decisiones. La Iglesia avanza en madurez. Quizá nuestra imagen de las iglesias, con un mando único, con un liderazgo muy fuerte, depende de esos estadios iniciales, de esos inicios que no es a lo que debemos aspirar. Si queréis en el boletín, tenéis también el ejemplo de la iglesia de Éfeso. En la iglesia de Éfeso hay un pasaje en Hechos 20 que me parece muy interesante, en que Pablo estaba yendo hacia Jerusalén. Va a Jerusalén y no se quiere detener en Éfeso, no puede detenerse en Éfeso. Entonces, cerca de la ciudad de Éfeso, manda llamar a los ancianos, a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Y es muy interesante porque no llama al pastor, no llama a un líder único, llama a un grupo, a un colegio de presbíteros. A veces utilizaré la palabra presbítero, a veces anciano. Presbis significa anciano en griego. Es decir, mensaje importante que quiero transmitir es que las iglesias avanzan y a lo mejor al principio los misioneros tienen que asumir prácticamente todo porque son los únicos que pueden hacerlo. Pero a medida que la iglesia avanza, eso ya no es así. Y vamos a ver otro caso muy polémico, que es el de Hechos 15. En Hechos 15 se discute una polémica gordísima. Jesús era judío, Jesús tenía discípulos judíos, Jesús enseñaba a judíos en un mundo judío en el que normalmente y evidentemente se sigue la ley judía. A medida que el evangelio se extiende a los gentiles, a los paganos, a los que no son judíos, surge un conflicto muy grande. Oye, ¿qué pasa con la ley de los judíos? ¿Estos gentiles tienen que cumplir la ley de los judíos? Entonces, se da el Concilio de Jerusalén, un concilio importante en el que se discute este tema, en Hechos 15. El capítulo merecería la pena leerlo entero. Y sobre todo me gustaría que nos detuviéramos en algunos aspectos. Después de plantear todos estos temas, dice que hubo larga discusión. Los discípulos fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos. Intervinieron algunos creyentes. Versículo 6. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hay larga discusión entre los ancianos, entre los apóstoles. Y fijaos que en este contexto hay apóstoles que podrían haber cogido y haber dicho, pues mira, oye, que somos los apóstoles, que somos lo más de lo más. Aquí nosotros ordenamos y mandamos y se hace lo que nosotros decimos. ¿Y quién le va a contestar si un apóstol se levanta? Pues ellos que eran apóstoles tenían también a los ancianos para examinar este asunto. Y hubo larga discusión. Y Pedro tomó la palabra. Y Pedro recuerda cómo el Evangelio se abrió a los gentiles. Entonces luego tomó la palabra Santiago o Jacobo. Y entonces dice, hermanos, y dice, yo opino, en el versículo 19, dice, yo opino o yo considero, depende de la traducción, podemos encontrar incluso un yo sugiero. Santiago era un líder en la iglesia de pleno derecho. Cuando Pablo habla en Gálatas acerca de 3 que eran considerados columnas, menciona a Santiago, Cefas y Juan. Y menciona el primero a Santiago. Y cuando Pedro salió de la cárcel, dijo, decídselo a Santiago y a los demás. Santiago tiene un papel muy importante en la iglesia de Jerusalén, importantísimo.
Y él dice, yo opino, no manda. En el versículo 22 dice, los apóstoles y los ancianos, de acuerdo con toda la iglesia, decidieron y tomaron una decisión. Y además escogieron a un par de ellos para enviarlos. Un par de entre los líderes. Pero no mandaron un par de apóstoles. Entonces me gustaría que os dierais cuenta del gran peso que están teniendo aquí los presbíteros y los líderes. Y dicen, mandan una carta y dicen, los apóstoles y los ancianos a nuestros hermanos. Es cierto que hace una distinción entre los apóstoles y los ancianos, pero no escriben solo los apóstoles. La decisión la toma el liderazgo, y el liderazgo no son solo los apóstoles. Y en el versículo 28 dice, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros tomar esta decisión. Es decir, esto es una decisión en grupo, colegiada, en la que hay larga discusión. No se solucionó a base de autoridad humana, se solucionó a base de discusión y del Espíritu Santo. Y volviendo al ejemplo de lo que os decía antes de esta familia, en la que uno quiere ir a la montaña y otro quiere ir a la playa y otro quiere ir... Vale, está claro que el padre y la madre no lo van a decidir entre autoridad porque son iguales. Y a lo mejor alguno está en un contexto en el cual el padre dice lo que quiera y eso cierra la conversación. Tampoco me parece a mí que sea lo que vemos en la Biblia, en someteos unos a otros en el temor de Dios. Que es un pasaje que habla del matrimonio, lo de someteos unos a otros en el temor de Dios. O que uno de los dos esposos, montara, presión psicológica. O pues si no voy a llorar, o si no, pues voy a no sé qué, pues si no voy a estar de morros todas las vacaciones. La mera autoridad no vale, tendrán que hablar y organizarlo como quieran. ¿Vale? Y el hijo, pues está claro que está en otro plano y la decisión la van a tomar los padres. Ahora, si hay hijos mayores, también se les escucha, ¿no? Y también se les hace participar de la decisión y también tienen algo que decir, ¿no? Y también están ahí, en esa decisión. Y sus valores se tienen en cuenta. Y así se toman las decisiones de un modo sano. Y cada familia lo hace de un modo o de otro. Y hay que intentar buscar modos sanos de vivir esas decisiones colegiadas, que a veces hay que poner la autoridad, punto, y ya está, y no se discute. Pero bueno, en la iglesia, de Hechos, ante este conflicto tan grave, hubo larga discusión entre los apóstoles, los ancianos, y también estaba la iglesia. Y la decisión la toman responsablemente los apóstoles y los ancianos. Y estaba de acuerdo la iglesia. He puesto en la foto, en el dibujo, a alguien más. Un niño pequeño que en las vacaciones, si veis, quiere ir a Saturno. Bueno, evidentemente no se van a ir de vacaciones a Saturno, aunque el niño quiera ir a Saturno. Pero seguramente esa opinión también se escucha. Las opiniones se escuchan. Pero evidentemente no van a tomarse en cuenta todas las opiniones, independientemente de quién las diga, porque la madurez a la hora de opinar también es muy importante. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que hace la iglesia de Hechos? Toma una decisión jerárquica en la cual Pedro se levanta y dice, que yo estoy en las listas de los apóstoles en el primer puesto en todas las listas. Que a mí el Señor me dijo, apacienta a tus hermanos. Aquí lo que yo digo. O Jacobo dice, que yo soy el que manda. Los judíos tenían una tradición ya muy antigua en el Sanedrín. Y aunque es cierto que está el sumo sacerdote, pero entre los sanedritas hay una discusión colegiada. Muy importante, quiero remarcar esto. Le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros esta decisión. Y esto, por un lado, puede parecer nuevo, pero no es tan estrictamente nuevo. Y me gustaría que fuéramos ahora al último pasaje, al Antiguo Testamento, a Segunda de Crónicas, porque es cierto que nuestro conocimiento de Dios con Jesús y con el Evangelio se ha abierto y se ha aclarado muchísimo, y lo que antes veíamos sin saber, pues ahora Jesús nos lo reveló. Pero Dios ha sido el mismo siempre y el Espíritu Santo ha existido siempre. También estaba en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento también Yahvé era un Dios trino.
Otra cosa es que la gente no lo supiéramos, ¿no? Si vamos a 2 de Crónicas 20, me parece un pasaje muy interesante, porque hay un conflicto militar, un conflicto concreto. Hay un ejército de moabitas, de amonitas. Ese ejército está yendo a atacar a Judá, en quien gobierna el rey Josafat, un rey temeroso de Dios. Y el ejército era muy grande y realmente estaba asustado. Y de hecho lo que hizo fue acercarse al templo y convocar a la congregación en el templo. Dice en el versículo 13, todos los hombres de Judá estaban en pie delante del Señor, junto con sus mujeres y sus hijos, aun los más pequeños. Tenemos un problemón. Viene aquí un ejército y nos van a comer y son más que nosotros, y son más fuertes que nosotros. ¿Qué hacemos? Y Josafat se dirige a Dios y dice, Dios, necesitamos ayuda. Y en el versículo 14 dice, entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jahaziel, hijo de Zacarías, descendiente de Benaías, Jehiel y Matanías. Y dijo Jahaziel, escuchad, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escucha, oh rey Josafat, esto dice el Señor, no tengáis miedo, no os acobardéis cuando veáis ese ejército, porque la batalla no es vuestra, sino mía. Mañana cuando ellos suban por la cuesta de Sis, vosotros saldréis contra ellos, los encontraréis junto al arroyo frente al desierto de Jeruel, pero vosotros no tendréis que intervenir. Simplemente quedaos quietos en vuestros puestos, para que veáis la salvación que el Señor os dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengáis miedo ni os acobardéis. Salid mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con vosotros. De pronto, el Espíritu del Señor viene sobre uno de los levitas, pero ni el sumo sacerdote, ni el profeta, ni nos dice que sea uno de los miembros del grupo de los profetas, sobre uno de los levitas, y se levanta y dice, escuchad, esto dice el Señor. Y dice un mensaje que viene de Dios. ¿Y a quién le dijo Dios lo que quería? ¿A quién se comunicó Dios? A quien Él quiso. ¿Por qué? Porque a lo mejor escuchando todo esto, acerca del gobierno de la Iglesia, de los que mandan, de los ancianos, de los apóstoles, tú puedes coger y decir, mira, yo me voy a esconder detrás del pastor, porque como en la Iglesia está Andrés, que es el pastor, mira, Dios se muestra a quien Él quiere, porque para eso es Dios. Incluso podría decirte algo a ti. Incluso podría ser que tú tuvieras una revelación. Incluso podría ser que tú tuvieras una palabra especial que viniera de Dios para compartir con la Iglesia, para compartir con el gobierno de la Iglesia. Y a lo mejor tendrías tú que dirigirte el domingo que viene a Andrés y decirle, si es que Dios te dice algo. Y si no te lo dice, no te lo inventes. Es decir, que no vas a ser más espiritual porque Dios te lo muestre, ni menos espiritual porque no te lo muestre. Es decir, Dios va a gobernar su Iglesia como Él quiera. Y se va a mostrar a quien Él quiera. Y aquí tenemos un ejemplo en que el Espíritu del Señor se manifiesta a uno de los sacerdotes, que ni es el profeta ni el sumo sacerdote, a quien Él quiera, bueno, uno de los levitas, perdón. Es decir, el Señor es quien dirige a su rebaño. Y no nos dirigen personas, aunque luego evidentemente tenemos los pies en el suelo y hay muchas decisiones que tomar y son personas o somos personas las que estamos en esas decisiones. Pero el Señor dirige a su Iglesia y las dirige con decisiones colegiadas en que participa las personas maduras, ¿no? Los presbíteros, que son vigilantes de la Iglesia, supervisores de la Iglesia, episcopo, dice la Biblia, epi, encima, scopo, mirar, gente que mira por encima para tener una visión de conjunto que supervisa la Iglesia. Y este es el modelo, un poco, que queremos tener como Iglesia, el de una Iglesia dirigida por Dios, lo cual no niega que haya dirección por parte de hombres, pero en la que hay larga discusión, en la que hay acuerdos, en la que hay, no democracia, porque no es lo que está planteando aquí, pero sí decisiones en las que se está de acuerdo
y en las que dirige Dios. Y tú puedes ser parte de todo eso en tu madurez, o puedes estar proponiendo que nos vayamos de vacaciones a Saturno. Entonces, cada uno vamos a ir dando los pasos de nuestra madurez como discípulos, que también nos vayan llevando a nuestra madurez como iglesia. Y contamos con todos vosotros y todos unidos estamos en lo mismo. Que el Señor nos ayude a hacerlo. Padre, muchas gracias por el ejemplo que nos has dado y por cómo estas personas te hicieron caso y cómo estas personas se dejaron guiar por ti. Señor, enséñanos a ser personas que se dejan guiar por ti, a ser personas que ante las diferencias y ante las discrepancias seamos capaces de hablarnos, de buscarte a ti, de buscar tu dirección, de buscar en la Biblia, de buscar qué es lo que te agrada y de tomar decisiones en común en las cuales estemos todos de acuerdo, o todos con paz, o todos dirigidos por ti, porque entendemos que tú nos vas a dirigir a lo mismo. Y Señor, te pido que le des valor a todos aquellos que a lo mejor se están sintiendo demasiado pequeños, o que a lo mejor hayan podido recibir cosas de ti y no se estén atreviendo a compartirlas porque puedan pensar que a lo mejor son demasiado pequeños. Señor, que tú les muestres que ellos son tan importantes y tan grandes como cualquier persona a la que tú te manifiestas. Y que nuestra grandeza, Señor, viene de ti. Muchas gracias.